De Juan Manuel Cao. A fondo. El régimen castrista cita a opositores para comunicarles verbalmente y por escrito que no tienen permiso para manifestarse ni el día 15 ni ningún día. Veremos cuáles son los argumentos esgrimidos. Algunos de los convocantes han anunciado hoy mismo que con o sin permiso saldrán a las calles. Tenemos en nuestra mano el documento distribuido por el régimen y haremos también contacto con algunos de los jóvenes que están retando el poder absoluto del Partido Comunista. En la mesa, Mario Optón, editor del portal digital de América TV. Muchísimas gracias, Mario, por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. Didier Santos, activista, productor artístico y defensor de los derechos humanos. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Y desde Santa Clara, Cuba, a Sailí González Velázquez, es emprendedora, activista por la democracia y por los derechos humanos en Cuba, que también recibió esta carta en el día de hoy. Vamos a empezar con ella. Sailí, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Es de verdad un honor y un placer. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, el placer es todo mío. Un placer de verdad estar por acá con ustedes y comentarle a las personas, a la audiencia, ¿no?, sobre lo que está pasando en Cuba en estos momentos con la manifestación convocada a la marcha para el 15 de noviembre. Cuéntame, a ti fue una de las personas que te entregaron este documento, te llamaron, tuviste que ir a algún lugar, que te dijeron todo lo que pudieras agregarnos a este documento que vamos a ver después que dice. En la tarde de ayer, tipo 5 y tanto de la tarde, tuvimos por acá, o sea, tuve la visita de una funcionaria de la Asamblea Municipal del Poder Popular que me informó que tenía que estar hoy a las 10 de la mañana en la Asamblea Municipal del Poder Popular en Santa Clara, que me iban a dar respuesta a nuestra notificación de marcha, que inicialmente había sido para el 20 de noviembre. Se sabe que tuvimos que cambiar la fecha por responsabilidad con la comunidad la semana pasada. Entonces, efectivamente, ahí estuve yo a las 10 de la mañana con puntualidad inesperada, porque sabemos que acá la burocracia no es para nada puntual, pero bueno, me hicieron pasar a una reunión de apenas 10 minutos, donde básicamente me leyeron este documento que tengo acá, que es el mismo que ustedes deben tener, bueno, que es el mismo para todos los municipios, y entonces, nada, donde ellos dicen toda esta sarta de razones que no tienen mucha razón y de mentiras en algunos casos, y entonces luego de eso yo simplemente les dije, solamente les respondí, ustedes saben que, por ejemplo, con respecto a esto que ustedes hablan de que los promotores y sus proyecciones públicas, así como los vínculos de algunos con organizaciones subversivas o agencias financiadas por el gobierno estadounidense, tienen la intención manifiesta de promover un cambio de sistema en Cuba. No es verdad, y él me respondió que realmente no estábamos ahí para un debate político. O sea, ellos no me habían llamado para un debate político, simplemente para informarme, y yo simplemente les dije, o sea, les recalqué mucho que lo que estaban argumentando eran mentiras. Luego de esto, un señor que estaba ahí me informó de que incluso solicitar la marcha, o sea, notificar de la marcha, era visto como que yo estaba incurriendo en un delito. Y me citó algunos artículos del Código Penal, artículos que luego intenté corroborar con un abogado y me dijo que para nada eran ciertos, pero supongo que ha sido una estrategia, una especie de amedrentamiento, ¿no? A mí, como activista, me resultó muy interesante que, a pesar de que la carta que nosotros enviamos está firmada por 22 personas, o sea, fue una carta hecha por 22 personas, la respuesta fue hecha a título personal, o sea, la respuesta está dirigida a Sailí González Velázquez. Aquí lo vemos, ¿sí? Tenemos exactamente el documento que está dirigido a ti personalmente. Tenemos a Didier, que ha sacado algunos párrafos, ¿no?, de esa carta que yo creo que valen la pena mencionar, ¿no? Sobre todo ya ella hizo alusión al hecho de que ¿de cuál artículo? El 56, ¿no? Sí, ellos usan unos cuantos artículos de la Constitución donde ellos se amparan, específicamente ellos dicen, bueno, ustedes se están amparando en un artículo de la Constitución, pero en la misma Constitución dice que cualquiera de estas libertades que atenten contra la estabilidad del sistema socialista sencillamente está fuera es ilegal. Entonces, es como
de todo lo que sea en la Constitución, no hay nada que sea beneficiante. Aquí hablan del orden público, ¿no? Como si fuera responsabilidad de los manifestantes, pues proteger el orden público en vez de la policía. Realmente los manifestantes en casi todo el mundo dicen, bueno, pedimos a la policía que nos proteja. Y hay una cosa interesante que quería preguntarle, Saily, que es que ellos dicen, de alguna manera, que cualquier manifestación cuyo propósito sea cambiar el sistema es ilegal. ¿Se refirieron a eso? Simplemente me leyeron la carta. Realmente ellos no me citaron para comunicarnos, sino para comunicarme. Pero sí, por supuesto, en la propia carta hablan de este artículo 4, dicen, en su artículo 4 se define que el sistema socialista que refrenda esta Constitución es irrevocable, por lo cual toda acción ejercida en su contra es ilícita. Ellos refieren que nuestra solicitud de manifestación es antisistema socialista. Y si bien nuestra carta, nuestra notificación, tiene carácter antigubernamental, porque así se declaró en nuestras redes sociales, en la comunicación de que habíamos enviado esta carta, si bien el carácter es antigubernamental, en la propia carta de notificación de la manifestación no existe por ningún lugar el carácter antisocialista de nuestra marcha. De hecho, nosotros lo que exigimos es la solución de nuestras diferencias por vías democráticas y pacíficas. Por supuesto, en ese sentido está incluido también en que tomaremos en cuenta las posturas socialistas. Antes de seguir con el análisis de la carta, tengo entendido que hay una decisión por parte de algunos de los convocantes de que con o sin permiso van a salir el día 15. No es una decisión por parte de los convocantes, es la decisión unificada de Archipiélago. Además, fue expresado desde el principio. Nosotros, con permiso o sin permiso, vamos a hacerlo porque estamos ejerciendo nuestros derechos, estamos ejerciendo un derecho humano y estamos ejerciendo un derecho constitucional. Ok, pues quédeseme ahí, por favor. Quiero preguntarle una cosa a Mario Pentón, que es nuestro editor del Portal Digital. Algo que habíamos señalado otras veces, en Cuba no ser socialista es ilegal. O sea, no tener la posición ideológica que le da la gana al gobierno es ilegal. Pero es profundamente hipócrita la respuesta del gobierno cubano. En primer lugar, porque dicen de que la Constitución fue respaldada por el 80% de la población. Eso es mentira. Tan es mentira que nunca permitieron que esa nueva Constitución, quienes estaban en contra de esa nueva Constitución, hicieran una campaña y expusieran las razones por las cuales se debía votar no a esa nueva Constitución. Apresaron activistas, hicieron campaña en todos los medios de difusión que las controlan ellos a favor del sí. Entonces, además de que probablemente hubo fraude en la votación. Entonces, en primer lugar es hipócrita. En segundo lugar, tanto Saily, que es una excelente persona, a quien conozco desde antes como una emprendedora y tiene un perfil en Twitter muy activo y hace muchísimas cosas, pero el resto de los muchachos, todos son muchachos jóvenes, gente profesional, gente honesta, gente valiente. Y estos chicos no han hecho nada más que no sea retar al poder de manera pacífica. ¿Y cuál ha sido la respuesta del poder? Una campaña de difamación contra Saily, contra los muchachos de Cienfuegos, a los que han cuestionado desde su identidad sexual hasta absolutamente todo. Es increíble, y además cómo utilizan los mismos medios de comunicación, cómo utilizan las redes sociales para atacar a estos activistas y no pasa nada. Y el mundo mira hacia otro lado. Saily, disculpa que entre un poco en ti como persona, ¿no? Porque un argumento que yo he escuchado a lo largo de los años para quienes o no hacen nada o hacen lo que al gobierno les da la gana, es que, bueno, es que tengo mucho que perder, tengo cosas que proteger. Pero yo he visto que tú eres una emprendedora, que tienes un negocio, que tienes cosas que perder, que tienes bienes materiales y un estatus que perder. Y eso me recuerda que nuestros gestores de la independencia, muchos de ellos eran hacendados, ricos, que tuvieron cosas que perder y que perdieron. Y de alguna manera, sin entrar en poética política, tu caso, como el de otros, me recuerda ese espíritu. ¿Se está recuperando ese espíritu? ¿Qué tienes tú que decir como persona
a esa actitud que tienes que ya veo con mucha admiración, digamos? Tengo mucho que perder, pero tengo mucho más que ganar, porque estamos hablando de derechos. Mientras más libertad y más derechos para todos haya en Cuba, más tengo que ganar. Entonces vamos a decir que pensando un poquito a largo plazo, pues no podemos estar mirando el mundo aquí delante de nuestras narices, ¿no? Entonces, en ese sentido, por supuesto que tengo mucho más que ganar, pero además estamos hablando de un reclamo interno, de un reclamo por solidaridad, por esas personas que hoy también aún están presas desde antes del 11 de julio y desde después del 11 de julio injustamente. Y señores, contra la injusticia tenemos que levantarnos en Cuba. No podemos seguir mirando para otro lado cuando ocurren injusticias. Por mucho que tengas que perder, señores, lo vas a recuperar luego. Y además yo creo que el cambio y la democracia en Cuba está tan cerca que precisamente por eso me atrevo hoy a ser parte de este cambio fundamental que estamos llevando a cabo y que vamos a lograr. Con inmenso respeto también recibo tu respuesta, que yo creo que es clarísima, ¿no? Saily González Velázquez, por favor, quédate con nosotros. Vamos a una pausa comercial. Seguiremos hablando con Mario Pentón y con Didier Santos, porque hay más aquí que tengo entre los papeles. Ya volvemos, ¿no? Muy bien, continuamos hablando con Mario Pentón, con Didier Santos y desde Santa Clara con Saily González Velázquez, emprendedora, activista por la democracia y derechos humanos, quien ha tenido el extraño honor de que le dirijan a ella personalmente una carta diciéndole que no se puede manifestar, que es la misma carta, por cierto, a nivel nacional. Quiero ver un lado positivo, Saily, de todo esto. Y ese lado positivo es que el régimen se ha visto obligado a contestarles. En el pasado han ignorado, y la pregunta es si esta carta, si esa citación es un reconocimiento de facto de la existencia de una oposición que ellos cuya existencia han negado hasta el día de hoy. ¿Podría hacerse esa interpretación también? Es bien interesante esto que mencionas. Incluso hemos visto un cambio de actitud hacia la sociedad civil, hacia la oposición. Por ejemplo, si antes, lo comentaba justamente ahora en un space en Twitter, si antes, por ejemplo, la forma en la que ellos abordaban a los opositores, a los disidentes, era mediante secuestros, o sea, llegaban a tu casa a las 8 de la noche, te cogían, te montaban en un auto y te llevaban, eso es un secuestro en toda regla. Ya están adoptando esta forma de hacer que te envían una citación. Entonces, de cierta forma, si hay un reconocimiento, hay un poquito mayor de mayor respeto, de intentar hacer las cosas en la regla, en los límites de lo legal, y esto me parece bien interesante. Y creo que lo hemos logrado gracias a la presión que se ha establecido desde Cuba y que además se ha sido replicada desde fuera, como lo hizo el presidente Lacalle recientemente en la cumbre de la CELAC. Didier, ¿cómo lo ves tú? Porque esto es carne de polémica en el exilio dentro de Cuba. Yo creo que, o sea, como hemos estado hablando, es un reconocimiento, que algo que no sucedió, por ejemplo, con el proyecto Varela, que ellos sencillamente no hablaron sobre eso y respondieron con un referéndum ratificatorio, o sea, para ratificar la Constitución. Pero como decía Saily, creo que sí, que de alguna manera ya ellos saben que no pueden actuar con la misma fuerza o represión que están acostumbrados, porque ya no son los opositores que habían antes solamente, sino que ahora hay muchos más opositores. Entonces van a tener que reprimir mucho más. También tenemos en cuenta que existen ahora mismo 500 presos políticos que a Félix Navarro, por ejemplo, le están pidiendo 15 años de cárcel, Luis Manuel Otero está en huelga de hambre. Entonces, realmente ellos tienen que buscar algún tipo de mecanismo que trate un poco de evitar que se siga marcando el régimen como lo ha sido siempre un régimen totalitario y abusador, ¿no? Entonces, en el caso de estos muchachos también son gente que no están ligados a ningún grupo opositor, son emprendedores, son artistas, son sociedad civil independiente y son gente muy inteligente, o sea, la mayoría está más preparada que cualquier funcionario del régimen. Entonces, de alguna manera ellos tienen que empezar a comunicarse con ellos de una manera más, ¿cómo decir?, pacífica, porque no tienen argumentos para violentarlo. En ese caso me parece que es un triunfo, por supuesto, para la sociedad civil, porque todo el mundo tiene miedo que le den golpe. Entonces, en este caso, me parece, en fin, que el régimen de alguna manera ha reculado hacia atrás, ¿no? Inevitable la suspicacia siempre. Pregunta, ¿le están dando los espacios o ellos están
ocupando esos espacios? Ese es mi punto. Primero, yo creo que la variable que cambia todo es el Internet. Es decir, los cubanos hoy están más informados, los cubanos tienen avidez de conocimientos, de ver el extranjero y ver lo que sucede en otros lugares del mundo, y ya el Partido Comunista perdió el monopolio que tenía en los tiempos del proyecto Varela, y por lo tanto no pueden reaccionar de la misma manera. A pesar de que ellos quisieron callar el clamor del pueblo cubano, la gente se comunicó a través de las redes sociales y salieron a las calles masivamente en julio, y saben perfectamente que no se pueden callar determinados temas, porque aunque la prensa nacional no los aborde, las personas se enteran a través del Internet. Entonces, yo creo que eso es vital. En un primer momento, intentaron ignorar a esta oposición, pero fueron ganando cada día más espacios y le han ido conquistando espacios al poder. Como no, hoy hay un grupo de senadores y de congresistas federales que han presentado un proyecto de ley que condena precisamente al gobierno cubano por abusos de derechos humanos, y es interesante porque además de Marco Rubio, además de Díaz Balar, pues aquí vemos, dice, desde su líder marioneta Díaz-Canel hasta sus compinches de Gaesa, la dictadura cubana ha continuado enriqueciéndose ilegalmente, mientras los cubanos siguen siendo blanco de la represión, la censura y las violaciones de derechos humanos. Una de las acusaciones, aquí vemos, dice más, como Estado patrocinador del terrorismo, la dictadura Castro Díaz-Canel sigue amenazando nuestra estabilidad regional mediante su apoyo activo a los regímenes antidemocráticos del hemisferio. Vamos a ver cómo le va a este proyecto de ley, tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta. Tiene un gran respaldo. A ustedes los acusan de que están o sea, es una disyuntiva difícil en la que nos ponen a los exiliados, ¿no? Y a los que están. Porque este tipo de apoyo a una manifestación como la convocada por parte es usada, y creo que la usaron contra ustedes. Es decir, ustedes están convocando a una manifestación que ha sido apoyada por la ultraderecha, por los congresistas americanos, ustedes son unos vendidos, bla, bla, bla. ¿Cómo responder a eso? Ellos han sido bien cuidadosos con sus palabras. Yo lo leía y tuve que leerlo varias veces, ¿no? Para no pecar. Y me gustaría leerlo por acá, si me lo permite, lo voy a hacer bien corto. Los promotores y sus proyecciones públicas, así como los vínculos de algunos con organizaciones subversivas o agencias financiadas por el gobierno estadounidense, tienen la intención manifiesta de promover un cambio de sistema político en Cuba. Ellos reafirman que la marcha anunciada, cuyo esquema organizativo no concibe en simultáneo para otros territorios del país, constituye una provocación como parte de la estrategia de cambio de régimen para Cuba, ensayada en otros países. Obviamente, están aludiendo a las entrevistas que muchos de nosotros hemos dado a medios de prensa, por supuesto, a medios de prensa del extranjero, pero ¿cómo no darlos? Si acá en Cuba no tenemos derecho a réplica de ningún tipo, ¿no? Tenemos las redes sociales, pero también estamos en total acuerdo de comunicarnos mediante todos los medios internacionales que nos quieran dar voz. Entonces, en este sentido, yo creo que es más de lo mismo también. O sea, no estamos ante nada nuevo, estamos ante una argucia que ellos han utilizado toda la vida, que intentan mantener incluso cuando ya no tienen credibilidad alguna, y que además se está desmintiendo oportunamente por cada uno de nosotros que tiene una voz, en el caso de Junior, en mi propio caso, y que podemos decirle a las personas a través de las redes sociales y a través también de estos espacios que ustedes nos están brindando, que realmente esto es mentira, es un poquito más de personas que se suman y un poquito más de verdad que podemos contar. Pero ellos van a insistir, y eso simplemente los pone en ridículo. Han dicho muchísimas veces y últimamente cada vez más que tienen pruebas de que nosotros estamos financiados, y yo lo decía hoy, no tienen pruebas porque simplemente es mentira. Así de sencillo. Ahora, una cosa interesante, cuando tú nos ofreces esta entrevista y te vemos y te escuchamos, no solo es un mensaje para Cuba, yo no sé si Didier estará de acuerdo conmigo, es un mensaje para el exilio, porque te conocemos, porque nos acercamos a ese grupo de líderes, de jóvenes, y vemos que, porque aquí también hay estereotipos sobre qué tipo de personas hay dentro de Cuba, ¿no? Y se dice, bueno, porque ahí, imagínate, hay de todo, ¿no? A veces. Y entonces, cuando vemos que hay personas numerosas, inteligentes, valientes, con una dignidad a prueba de fuego, ¿tú no crees que también envían
Por ¿Un supuesto. mensaje para el exilio? A mí me pasaba al principio cuando llegué aquí que hablaba con las personas y a veces me decían, bueno, tú no pareces cubano, ¿no? Entonces parece que hay como tú dices, un estereotipo de algunos cubanos que evidentemente pueden ser los que vinieron en los 80, que recuerde que Fidel mandó gente de la cárcel, en fin, de los hospitales. Entonces puede ser que hay un estereotipo que algunos cubanos son un poco no Es que tan preparados o a lo mejor chabacanos. es tan difícil, o sea, y aquí estamos acortando esa distancia, ¿no? Exacto, estereotipos siempre Yo creo que van está a hecho por el existir régimen. y, bueno, gracias a Dios pues tenemos la oportunidad de irnos conociendo y de ir quitando esos tabúes y acercándonos más. Y ver cuánto nos parecemos. Exacto. Eso, Y ¿no? te quería decir algo importante. Hoy la Casa Blanca se refirió a estas manifestaciones en Cuba y a la decisión del régimen de militarizar y de impedir a los cubanos salir a las calles. La Casa Blanca le dijo al gobierno cubano que ellos están mirando y que los llaman a respetar el derecho que tienen las personas a salir a las calles. Lo acaba de decir ahora mismo pues la Casa Blanca hoy. Y sobre esta resolución de la que hablabas, es una resolución de republicanos fundamentalmente, pero que condena fuertemente lo que está pasando en Cuba y que además le daría al presidente herramientas para endurecer todavía más las sanciones hasta que el régimen libera a los presos políticos. Sí, porque una cosa, Saily, es que aquí dice, bueno, quienes estamos, yo entre ellos, a favor de que no se le entreguen recursos económicos al régimen, y yo lo hago, y yo estoy seguro que muchas personas, porque veo que todos esos policías que salieron a reprimir, que salieron a disparar, todos esos camiones, todos esos recursos, pues cuestan dinero. Y si entonces en vez de qué sé yo, comprar ambulancias, comprar tanques de oxígeno para los enfermos, etcétera, pues en eso es lo que gastan los recursos. A mí me preocupa muchísimo. No sé cómo lo ven ustedes. Yo creo que ha sido fundamental para que se diera el estallido social del 11 de julio y para que se sigan dando todas estas acciones que van a seguir dándose precisamente. La quiebra, o sea, la falta de recursos y de dinero que tiene el régimen cubano en estos momentos. Entonces, en ese sentido, yo apoyo totalmente a todas las personas que intentan que el gobierno cubano tenga la menor cantidad de fondos posibles, porque, señores, vamos a estar claros, aquí en Cuba ya no se trata, hace mucho tiempo que no se trata de política, se trata de dinero. Dinero de Gaesa, dinero del ejército y el poquito que pueda hacer Díaz-Canel, que no es poco, pero por supuesto que es mucho menos que el que pueda hacer la familia Castro y por supuesto con Gaesa. No sé. Sí, no, Qué más claro en el agua, ¿no? definitivamente Voy a agregar ahí. acaban de expulsar a un grupo de familias de Holguín, de un lugar donde van a construir hoteles, fuera. Los votaron de ahí, los militares. Y así, esa es la Cuba, desalojo. Desalojado, sí. Esa es la Cuba que se está viviendo hoy. ¿Qué va a pasar? Yo le tengo miedo a las predicciones, ¿no? De hecho, yo creo que lo que pasó el 11 de julio puntualmente no lo predijo nadie. Se sabía, pero ¿qué va a pasar este día 15? El día 15 vamos a marchar. El día 15 vamos a estar, o sea, si me permiten salir y voy a hacer todo lo posible por salir, y si no, espero y estoy consciente de que el pueblo cubano, la sociedad civil, va igual a manifestarse. Acá en Santa Clara va a estar a las 2 de la tarde en el parque del ferrocarril, va a transitar por todas las calles que tenemos determinadas y van a terminar en la Loma del Capiro arrojando una flor a la ciudad de Santa Clara. Eso es lo que espero que pase. Otra cosa sería un escándalo a nivel internacional y ellos lo saben. Bueno, de verdad te agradezco la entrevista, la claridad, la sensatez también, ¿no? Y el coraje. Así que, y suerte, vamos a estar vigilantes. Yo creo que el mundo entero, y lo tiene que saber el régimen, está vigilando qué van a hacer este día 15. Saily González Velázquez, emprendedora, activista por la democracia y los derechos humanos en Cuba. Didier Santos, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Mario, te voy a pedir que te quedes